El Santuario del Ser por Ralph M. Lewis. Prefacio. Esta obra no aspira a ser un sistema de filosofía mística. Procura, sin embargo, hacer hincapié sobre aquellos principios indispensables para alcanzar el verdadero misticismo. Todas las filosofías místicas tradicionales poseen ciertos objetivos en común y estos objetivos, podemos decir, constituyen el verdadero misticismo. Cuando estudiamos los diversos sistemas, encontramos ciertos principios que persisten y que integran, en realidad, el armazón o estructura de todo pensamiento. Su continuidad y desenvolvimiento no siempre son similares, ni tampoco sus modos de presentarse. Lo que constituye la mayor diferencia entre ello es la discrepancia en los diversos dogmas que postulan. Me atrevo a decir que estos dogmas son perjudiciales para el misticismo. Tuvieron frecuentemente su origen en la tentativa de algún entusiasta exponente de filosofía mística, que trató de ampliar esas verdades místicas de sólida base y gradual elaboración, y como en un manto de reverencia, ahora parecen volver algunas de las más antiguas filosofías místicas. Con frecuencia se ha considerado un sacrilegio suprimir el perjudicial dogma. Conserva, pues, carta de ciudadanía, sirviendo no solo para llenar de confusión al estudiante y poner a prueba su paciencia, sino también para colocar al misticismo en una luz pública poco favorable. Gran parte de la crítica adversa que ha recibido el misticismo, sobre todo en los tiempos modernos, ha sido fomentada por el sectarismo religioso. Las debilidades de la naturaleza humana, tales como la envidia, los celos y el odio, salen a la superficie, incluso cuando se trata de una noble aspiración del hombre, tal cual debe ser la promulgación de una religión. Algunos descarriados fanáticos religiosos han considerado su deber atacar y arrancar del pensamiento ajeno cualquier idea religiosa que no corresponda a la suya propia. Durante mucho tiempo, el misticismo ha sido víctima de sus asaltos y lo seguirá siendo por más prístinas que sean sus percepciones. Existen, sin embargo, quienes no solamente no abrigan prejuicio alguno en contra del misticismo, sino que aspiran a los dones que éste pueda ofrecerles. Se desalientan, sin embargo, cuando topan con esa hojarasca que prevalece en algunos de los sistemas místicos. Si alguno de aquellos seres cuya conciencia está preparada para abrazar el misticismo puede, por medio de ese trabajo, aprender a distinguir los verdaderos preceptos místicos, este libro habrá llenado su cometido. No presume el autor de haber concentrado aquí todos los conceptos místicos básicos. En su calidad de oficial de la Orden Rosacruz, ha estado durante 20 años en relaciones directas con miles de estudiantes de mística en el mundo entero, llegando a la conclusión de que el éxito o fracaso en los estudios depende del grado de comprensión de los principios místicos presentados en estas páginas. Esta es la única razón por que lo impulso a seleccionarlos. Observamos que algunos de los capítulos versan sobre tópicos que no tienen ningún contenido místico. Recordemos, no obstante, que para alcanzar un objetivo es tan importante saber lo que no se debe hacer como lo que se debe hacer. Por eso hemos señalado también los peligros del misticismo. La obra está dividida en 4 secciones. La primera parte versa sobre los misterios. Llamamos misterios a aquellas experiencias vitales que, al primer contacto, nos parecen inexplicables. El hecho de que logren impresionarnos tan intensamente y que con frecuencia no sepamos cómo interpretarlas puede provocar 2 posibles reacciones. O bien, el individuo trata de evadir las realidades y se deslinda del mundo de la vida normal, o bien las contrarresta con supersticiones, creencias que hacen de él un esclavo de sus temores. Así pues, la primera parte de esta obra está dedicada a la orientación. Es una mirada sincera al espejo de la vida, donde se refleja nuestro propio ser y nuestra relación con la existencia. La segunda parte puede ser llamada la técnica. Consiste en aquellas principales prácticas que nos facultan para alcanzar el estado místico.
La tercera parte muestra el estado negativo, contiene una amonestación, nos señala lo que no debemos hacer y lo que no debemos pensar. Los estudiantes observadores saben que las fronteras del misticismo, del ocultismo, del hermesianismo y de la metafísica se han desbordado en ciertas ocasiones las unas en las otras. ¿Cuántos estudiantes se han adentrado extensamente en una dirección determinada antes de descubrir que hubieran debido girar a la izquierda o a la derecha para poder hallar aquello que buscaban? La tercera parte, pues, pugna por definir esas fronteras. Trata igualmente de anunciar los probables obstáculos y peligros que acechan al estudiante en su camino. Muestra la hojarasca entre los vergeles de la verdad mística, señalando las características dañinas de las apariencias y el modo de combatirlas. La cuarta parte se afana en valorar la vida mística, al enumerar los beneficios que esperan al triunfador como recompensa de sus labores. No solo lo señala como meta, sino que trata de definir cosas que están más allá de las definiciones. Puede que algunos de los lectores que hayan ya alcanzado dichas metas no compartan la opinión del autor con respecto a ellas, ya que, después de todo, las cosas de la vida mística son una experiencia personal. Sin embargo, creo que todos concuerdan en definir en qué no deben consistir estas metas. Hemos ofrecido estas definiciones para evitar que el aspirante a la vida mística se desilusione y detenga su impulso creyendo erróneamente haber alcanzado una cima. Muchos han abandonado la búsqueda en el campo de la mística porque vieron apagarse el brillo de aquella que consideraron como la más preciada gema. Se precisa, pues, poder distinguir lo verdadero de lo falso. El verdadero estado místico siempre se reconoce como tal. Sin embargo, sin el conocimiento previo de los valores, lo falso, lo quimérico, es capaz de entorpecer el vuelo de nuestra conciencia hacia las más elevadas regiones. Ralph M. Lewis, mayo 1 de 1947. Primera parte. Los misterios. Capítulo 1. La vida mística. En el mundo de la mecánica, se dice que la eficiencia consiste en la coordinación de todas las partes de una máquina para un propósito determinado, pues una de esas máquinas complejas y eficientes, compuestas de velocidades, ejes, pistones y volantes, no solamente debe tener cada una de estas partes funcionando o en movimiento, sino que también deben funcionar con aquella finalidad para la cual la máquina ha sido creada. La eficiencia de la maquinaria consiste en que cada parte contribuya al conjunto, haciendo algo para lo cual la maquinaria ha sido construida. De otra manera, si la maquinaria solamente funciona y solamente opera sin llevar nada a cabo, es una pérdida de energía de la mente del diseñador y de todas las mentes que contribuyeron a su construcción. Es igualmente pérdida del valioso material del cual dicha maquinaria está compuesta. Ahora bien, si esto es verdad en el mundo de las maquinarias, lo es mucho más en el de nuestras vidas individuales. En la vida, la eficiencia consiste en la aplicación de nuestra existencia a una finalidad cósmica que la justifique. Asumiendo que cada uno de nosotros es una máquina, no es suficiente que seamos una máquina saludable, que funcionemos orgánicamente bien o que tengamos y mantengamos gran cantidad de energía y vitalidad, ánimo, como se dice generalmente, sino que todas aquellas cosas sean utilizadas para una misión, para la finalidad para la cual fuimos individualmente creados. En consecuencia, un aspecto de la vida generalmente pasado por alto por la mayoría de las personas es la vida mística. La vida mística provee la razón por la cual vivimos. La vida mística determina la causa de nuestras vidas individuales y el uso que debemos hacer de nuestros cuerpos y de nuestra vitalidad y magnetismo animal. La vida mística, al igual que la física, requiere cierta preparación. Si debemos estudiar las reglas de la dietética, estudiar higiene, conocer rudimentos de la buena salud para estar saludables
y físicamente normales, también ciertamente debemos dedicar nuestros pensamientos y consideración al lado místico de nuestra existencia. Debemos prepararnos también para ello en una forma inteligente. Probablemente el primer requisito para prepararse para la vida mística será descartar todas las concepciones populares de lo que debe ser el místico. El místico no encuadra en un diseño objetivo, no puede ser tipificado, es decir, no tiene una figura característica como San Nicolás, por ejemplo, o como el tiempo, representado como el padre generador de las cosas. El místico es aquel que adopta una actitud particular del espíritu. Como cualquiera que posee un noble ideal, no siempre lleva una indicación especial de ello sobre su persona. El místico es un hombre, es decir, que pertenece a la especie Homo sapiens como el resto de nosotros. Así pues, es perfectamente mortal y está sujeto a todas las debilidades y tentaciones de cualquier humano. Naturalmente, presenta todas las variaciones físicas que se pueden notar en cualquier grupo de personas que pasan. Además, la vida mística no tiene raíces raciales. La sangre asiática no procrea mayores místicos que la sangre que fluye por las venas de un occidental. Es igualmente una fantasía pensar que la situación geográfica estimula la actitud mística del espíritu. No hay ninguna atmósfera especial en el Tíbet, Egipto, China o India que infunda atributos místicos a los que allí residen. Al igual que el oro, los elementos del misticismo están donde quiera que se encuentren, es decir, donde quiera que uno los experimente. Es oportuno agregar que los atributos del misticismo no son necesariamente heredados. Las cualidades fundamentales yacen latentes en cada individuo y en algunas personas pueden hasta producir un creyente ortodoxo muy predispuesto contra las doctrinas del misticismo. Esa única comprensión de la vida que se dice que posee el místico no es un legado cósmico. En pocas palabras, la actitud mística aparente del espíritu no es una concepción divina. El místico es un ser que ha evolucionado y que debe utilizar las facultades que posee, despertando sus cualidades latentes y dirigirlas hacia ese canal que constituye la actitud mística de la mente. La interpretación mística de la vida no es un manto misterioso que baja sobre un individuo y lo distingue del resto intencionalmente. Es un acercamiento voluntario hacia la vida mística, pues es necesario, en primer lugar, que liberemos nuestra mente de todas las impresiones producidas a priori y de las predisposiciones de la opinión que nos hemos formado sobre aquellas conclusiones a las cuales hemos llegado arbitrariamente y sobre todo de lo que hemos oído decir. Debemos liberar nuestra mente de este lastre y prepararnos a aceptar aquellas cosas que, como dijo Descartes, hacen brotar dentro de nosotros una aceptación intuitiva, un sentimiento de su veracidad, constituyendo un conocimiento real. Francis Bacon, el eminente filósofo, podríamos decir el fundador de nuestro método científico actual, adoptó este método al llegar a ciertos hechos específicos. Afirmó que el hombre debe despojar su mente de todos los ídolos, de las cosas que ha forjado erróneamente en su mente basado en la fantasía. Debe liberarse de todas las suposiciones, los ídolos de la tradición, las cosas que debe aceptar porque le han sido legadas o porque sencillamente poseen la autoridad de los años. Debemos acercarnos a la vida como si estuviéramos saliendo por primera vez de una cámara oscura a una iluminada, sin ninguna anticipación o expectativa de aquello que vamos a oír o ver, y luego someter cada experiencia a nuestro propio análisis, sin colorearla con el análisis de los demás. La persona que desea realmente aproximarse a la vida mística de una manera franca, con la esperanza de poder gobernarse a sí mismo debidamente, no debe ser cobarde, no debe temer a la opinión pública, no debe temer a oponerse o enfrentarse a la tradición. ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar cuál es el verdadero valor de la tradición?
¿Cuándo es un beneficio para el hombre y cuándo es un obstáculo? Las tradiciones son como los tramos de una escalera, representan la elevación del hombre. Se hicieron para impedir que uno se resbale hacia atrás, pero no para retenernos. Cada vez que una tradición le mantiene a usted clavado a su puesto, sin permitirle levantarse hasta el tramo siguiente, entonces se vuelve un obstáculo. Debemos considerar la tradición como un signo de estímulo. Debemos encontrar en ella una satisfacción considerando el progreso que el hombre ha hecho. Debemos tomar de la tradición lo mejor que pueda ofrecernos y para que nos sirva de base para elevarnos a mayores alturas. Es necesario, pues, que cada uno de nosotros someta las tradiciones de momento a un examen personal para cerciorarnos en lo que a nosotros concierne si es necesario que nos sometamos a ella. Si podemos mejorar las tradiciones, debemos hacerlo. Si no podemos, no debemos desecharlas, a menos que se demuestre que ya no nos sirven para nada. Los humanos poseen una razón, una facultad que se encuentra también en los animales inferiores, y nosotros debemos utilizar esta razón. No debemos ser como los niños y aceptar las condiciones o las circunstancias por meros motivos de fe. Debemos pesarlas. El hombre o la mujer que no emplea su poder de razonamiento no ha adelantado todavía más allá de la edad de 10 años. En realidad, podemos decir que tales personas no han adelantado más allá del chimpancé, que reacciona instintivamente al medio ambiente como lo haría un niño pequeño, sin saber por qué lo hace o sin preocuparse siquiera de la causa motivadora. En nuestras consideraciones de la vida mística, debemos comenzar con el hombre, sencillamente porque no hay nada más íntimo, nada con lo cual estemos relacionados más estrechamente, nada que podamos sentir tan intensamente o analizar tan cuidadosamente como su propio ser. ¿Por qué comenzar con un análisis o examen del universo circundante, con los planetas en el cielo o los otros cuerpos cósmicos, con las leyes universales o con la realidad en general? Todas las cosas fuera de nosotros mismos, después de todo, están medidas o valoradas en términos de su valor o relación con nosotros. Las cosas que uno ve, oye, siente, prueba y huele pueden tener una existencia ajena a la nuestra, pero la forma en que uno las comprende y la manera en que se reacciona ante ellas depende de la interpretación de las mismas y de las cualidades sensoriales propias. Así pues, ya que el hombre mide las cosas que están fuera de él en términos de su propia persona, será mejor que comencemos con el hombre mismo. Al comenzar con el hombre, es preciso comprender que no solamente el hombre es divino, es en cierto sentido una dicha que casi todas las religiones y filosofías hayan creado la impresión de la naturaleza divina del hombre tan fuertemente en la mente de muchas personas que las cosas que no forman parte de lo denominado alma del hombre son declaradas vulgares y apenas dignas de más consideración que la utilidad que pueden tener para nosotros. Tal concepto es una injusticia hacia la infinita inteligencia que lo concibió todo. En primer lugar, es preciso que razonemos y comprendamos que la multitud de cosas que existen aparte de la denominada alma del hombre no es una creación del hombre, ni tampoco el resultado del esfuerzo de su mente. Por consecuencia, tiene necesariamente que haber emanado de la misma fuente, esa fuente infinita de la cual salen todas las cosas. Así pues, todas las cosas de las cuales tenemos conocimiento proceden, según este razonamiento, de una fuente divina. Es también lamentable que algunas personas se refieran a los actos de los animales y a los de cierto tipo de seres humanos como perversidades. En cada cosa que tiene una existencia ha sido justificada una función, y mientras tenga este tipo particular de existencia en su proceso de desarrollo, tal función será natural y por tanto no pecaminosa. Podemos condenar un pueblo bárbaro al olvido,
porque se comporte y viva de acuerdo con la inteligencia que le es propia? Debemos considerarlos de una naturaleza menos divina, porque no poseen la suficiente capacidad para distinguir entre el bien y el mal que nosotros hemos concebido gracias a una mayor inteligencia y a un estado más adelantado. Nos gustaría ser considerados profanos, vulgares e impíos por una civilización 1000 años más adelantada, porque nuestros actos de hoy no alcanzarán los éxitos obtenidos por ella. ¿No nos justificaríamos diciendo que hemos actuado de acuerdo con lo mejor de nuestra naturaleza y con lo que constituye nuestra inteligencia interna? Ningún ser es impío, a menos que pueda demostrar que posee la capacidad de pesar cuál es la diferencia entre el bien y el mal, y entonces seleccionase el mal. Así pues, cada clase de pueblo que existe actualmente debe ser medido y juzgado de acuerdo con su estado de adelanto. Uno de los filósofos neoplatónicos, filósofos místicos anteriores al Renacimiento, declaró que la voluntad fue dada al hombre únicamente para que seleccionase el camino recto de acción y para que siguiese aquello que él considerase bueno y justo. El hombre puede ser hallado culpable cuando dirige su voluntad en oposición a su criterio de lo que es bueno y malo. Por consiguiente, cuando nos aproximamos a la vida mística y comenzamos con el hombre, miramos todas las cosas como divinas, porque emanan de la misma fuente, y ningún ser humano es perverso a menos que podamos demostrar que ha encauzado su voluntad en oposición a lo que él sabe que es lo mejor y lo correcto. Según el misticismo islámico o misticismo de los maometanos, el cual es incidentalmente un sistema de instrucción altamente organizado e inspirado, la vida mística presenta 3 etapas. Hay ciertos aspectos que están veladas en el comienzo y en el medio. En el periodo del comienzo, las cosas externas, las cosas del mundo y los intereses temporales ocupan la conciencia en forma tal, según el misticismo islámico, repito, que el sentido interno o Dios está velado para la conciencia. En este periodo, el hombre atribuye muy poca importancia a los valores espirituales de los impulsos divinos. Más tarde, en el periodo medio de la existencia, tiene lugar una transición. Es entonces el mundo el que se vela, porque el hombre ha sufrido un súbito despertar. Entonces se da cuenta de su naturaleza espiritual, derivando tal gozo de ello que amolda todos los pensamientos y existencia de acuerdo con su recién hallada y nuevamente comprendida existencia. Se inclina a descuidar la vida práctica, las realidades del mundo diario, y así el velo cubre nuevamente su conciencia. Este periodo medio de la vida mística es llamado por los islámicos el periodo de intoxicación o embriaguez espiritual. Es uno de los éxtasis espirituales, un estro, cuando la conciencia toma alas y trasciende todos los intereses del mundo, a veces con detrimento de su bienestar. En el periodo final de la vida mística, sin embargo, las cosas creadas, las cosas mundanas, ya no ocultan a Dios para la conciencia del místico. Claramente se da cuenta de la naturaleza de Dios y su experiencia divina ya no nubla su comprensión de las cosas mundanas. Dios es considerado entonces como el Creador y el universo como el conjunto de las cosas creadas. En otras palabras, en la etapa final de la vida mística se alcanza un equilibrio con el cual el hombre posee un aprecio igual tanto hacia la ley como hacia la manifestación de la ley. Esta etapa final de la vida mística se llama adecuadamente sobriedad. Es la sobriedad del entendimiento, la temperancia de la comprensión. No es ni la conciencia extrema objetiva ni la conciencia extrema divina. El misticismo tradicional puede reducirse a los siguientes principios fundamentales. El alma es el yo espiritual del hombre. El alma es parte del alma universal, alma que penetra el universo entero. Esta alma es Dios. El mundo material y el mundo físico son el lado negativo de esta alma positiva, absoluta,
o sea Dios, que se difunde por el universo. Viene a ser así una especie de imperfección o caída de la bondad, y cuando el alma está contenida en una forma física o cuerpo, el hombre, como unidad de cuerpo y alma, no es perfecto. El cuerpo, lo material, debe ser afinado, digamos, armonizado con el alma, o sea, lo inmaterial. El hombre será confinado a un cuerpo en sus diversas vidas mientras permita que las tentaciones, los deseos y los apetitos dominen su naturaleza. Deberá luchar para dominarlos, someterlos, para darse por entero a aquellas urgencias o apremios espirituales que brotan de su propia naturaleza, siendo estos apremios los dictados de su conciencia que encuentran su expresión en una conducta ética, moral y religiosa. El misticismo moderno que se basa en estos viejos principios fundamentales no especifica que el cuerpo material y físico o mundo exterior carezca de base o existencia, ni que constituyan o no entidades que no existan o que sean perversos. Si declara que son poco dignos de confianza y que no podemos percibir su naturaleza verdadera, cambian constantemente, al igual que los sentidos del hombre, y puede que mañana no sean tal cual lo percibimos hoy. Por consiguiente, no debemos darle fe a sus manifestaciones. El misticismo moderno, sin embargo, los reconoce como partes del plan universal, aunque imperfecto, es decir, menos abarcantes en contraste con la inteligencia o la mente de Dios, el absoluto. Es aconsejable un examen y estudio de este material mundano para que el hombre pueda tratar de regularizarlo dentro de su poder limitado y evitar, asimismo, que lo controle o domine. El misticismo preconiza el estudio y el conocimiento intensos de este material, para que el hombre llegue a conocer la relación que existe entre esta base mundana, material, imperfecta, y aquella perfecta, absoluta de Dios. Así pues, el místico moderno declara que hay una dualidad del universo, como efecto, pero que su esencia es una. Todas las cosas forman parte de esta, aunque existen diferentes grados de perfección. El mundo material y sus manifestaciones no son considerados tan perfectos como el mundo espiritual, aunque forman parte de él. La dualidad se concibe al declarar que por una parte el alma, una parte del todo absoluto, es buena, y que todo lo demás, en contraste, aunque es parte del todo absoluto, es menos perfecto en una escala gradual de valores. Incumbe, pues, al individuo que se declara a sí mismo estudiante del misticismo moderno y aspirante a la vida mística, efectuar un minucioso estudio de tales términos y sujetos, como lo absoluto, lo espiritual, el ser, el reino material, el libre albedrío, así como la actitud científica de la mente. Estos puntos capitales y otros similares son piedras fundamentales, bases de su filosofía, si aspira a ser un filósofo místico. Aquel que posee un acabado conocimiento de estos fundamentos no encontrará difícil unirlos en un sistema que lo facultará para alcanzar su meta en una forma racional. Asumimos que esta meta es esa satisfacción interna, esa armonía íntima que los místicos declararon que consiste en un sentido de Dios.